Buenas noches, a nombre de la Federación Ecuatoriana de Fútbol les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa virtual a la que comparece el director técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, el profesor Gustavo Alfaro, a quien saludamos, obviamente cordialmente, y agradecemos por su grata presencia. Gracias también a los representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales que se registraron para esta conferencia de prensa virtual. Y gracias a quienes nos siguen a través de la señal del canal del fútbol y de las cuentas oficiales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Les recordamos la dinámica de participación. Será una interrogante por medio planteada por cada periodista registrado previamente. Y una vez que se cumpla el tiempo establecido para la rueda de prensa, pues daremos por finalizada, considerando a los periodistas que no alcanzaron a preguntar para futuros encuentros. Es importante que recordarles que a pedido del director técnico se ha instalado un monitor para que el profesor tenga un diálogo más cerca y más familiar con cada uno de los periodistas que le van a formular preguntas, así que el profesor Alfaro a partir de este momento los escucha y los ve, estimados colegas. Sin más preámbulos, vamos a dar por iniciada esta conferencia de prensa. La primera pregunta está a cargo de la colega María José Gavilanes del Canal del Fútbol. María José, buenas noches, por favor habilita tu micrófono y el profesor Gustavo Alfaro la escucha. Muchísimas gracias, buenas noches, un abrazo gigante para el profesor y saludos también para cada uno de los colegas. Mi interrogante directamente al profesor, considerando el último enfrentamiento más que nada contra la selección uruguaya, esa intensidad y también el tema de la altura, si quizás para este primer enfrentamiento de esta segunda jornada contra la selección boliviana, quizás veremos esa misma intensidad o algo similar considerando esto, el tema de la altura. Gracias. Buenas noches para todos, un placer hablar con ustedes y a través de ustedes llegar a todos los rincones de Ecuador, la palabra nuestra y toda nuestra expectativa, nuestra ilusión y todo lo que conlleva a este nuevo enfrentamiento de la selección en esta fase de eliminatorias. María José, la verdad que sí, entiendo de que esta es una fase donde vamos a enfrentar dos partidos de altura, si se quiere, de diferentes características, el de Quito o el de La Paz, pero son dos partidos de altura. Y si bien nosotros tenemos que ver algunas de las cosas que hemos hecho, tanto en el partido de Argentina como en el partido de Uruguay, donde hay que repetir muchas de ellas y mejorar otras y perfeccionar otras, cada partido en sí mismo es una historia diferente. Y aquí también hay que pensarlo en un contexto de un todo y pensar de pronto, porque sabemos también las instancias que Bolivia se está jugando después de su presentación con 2 derrotas y más que nada en condición de local, ante el escenario que ellos especulativamente podían haber hecho, tener a Argentina de local y en el inicio después tenerlo a Ecuador también de local, era posicionarse en cantidad de puntos y bueno, eso transfiere una necesidad. Y uno ve también por la nómina del equipo boliviano que hay una cantidad importante de su nómina que se ha modificado, casi el 40% de su nómina ha cambiado. Jugadores de Bolívar, jugadores de Wisterman que no estuvieron en la citación anterior son parte de esta citación y eso obviamente va a traer como consecuencia también una modificación de la estructura que eventualmente pueda llegar a tener Bolivia y el tipo de partido que Bolivia pueda llegar a querer plantear contra Ecuador. Por eso nosotros tenemos que pensarlo, saber que la intensidad, como bien María José usted marcaba, va a ser un factor importante a tener en cuenta como el manejo de la distancia, el manejo de la pelota y fundamentalmente pensar el partido de principio a fin. Por eso estoy en este tiempo recibiendo a los jugadores, están terminando de llegar, ver el estado de forma en que están todos para disponer de pronto cuál va a ser el partido para el arranque de Bolivia y cómo de pronto uno lo puede pensar hacia el final, por la intensidad que como bien usted marcaba, entendemos que Bolivia la va a tratar de proponer y que nosotros tenemos que tratar de responderla de la misma manera y en función de eso tratar de analizar ese partido y después también pensar el partido de Colombia, que Colombia tiene un enfrentamiento previo contra Uruguay también muy difícil. Y después va a venir aquí
a Quito, y para nosotros también Colombia es un rival que viene haciendo las cosas muy bien, más allá de las sutiles diferencias que pueda llegar a existir entre el proceso de Pekerman y de Queiroz. Se lo ve un equipo muy afianzado, con una idea muy acabada y muy clara de lo que quiere, con jugadores con jerarquía, con un equipo que ya sabe lo que es jugar aquí en la altura de Quito, y por eso también va a ser un partido muy importante. Y creo que la intensidad, para cerrar, María José, lo que usted marcó, va a ser un factor importante para estos dos partidos que vamos a enfrentar. Próxima pregunta, el colega Pablo Campos, de Diario El Comercio. Adelante, Pablo. Gracias, Fabricio. Un saludo para ti, para los compañeros, para el profesor Gustavo Alfaro. Mucho gusto. Profe, hoy salió publicada una interesante nota en el portal de FIFA, recogiendo un poco sus conceptos sobre lo que ha sido este debut con la selección. Ahí usted hablaba de cómo cuidar, cómo empezamos y cómo terminamos los partidos. Ahí es una de las frases. Yo quería preguntarle sobre eso. ¿Qué es lo que hay que cuidar? La cuestión física, la cuestión mental, la cuestión de concentración. ¿A qué se refería con cuidar cómo empezamos y cómo terminamos? Gracias, profe. Sí, Pablo, yo creo que los tres factores que usted marcó para mí son, y uno más le agregaría, que son factores claves no solamente para un partido, sino de pronto, no únicamente para el partido de Bolivia, para todos los partidos en general. Yo creo que el factor de concentración, la motivación, el estado de ánimo, todo lo que se juega detrás de un partido de selección, la disciplina táctica, el apego de pronto a cuestiones estratégicas, a dónde uno quiere llevar el partido, dónde uno quiere plantear el partido, qué partido uno espera que se pueda llegar a jugar, está en el contexto de entender, porque de pronto podemos hablar de cuestiones tácticas, y si nosotros hablamos de cuestiones tácticas, hablamos del parado del equipo. Y nosotros vimos que contra Argentina el equipo tuvo un parado, y contra Uruguay el equipo tuvo otro parado desde la disposición táctica. Más allá de que las cuestiones de actitud, de concentración, de disciplina, de motivación o de exigencia son las mismas, más allá de la disposición que uno pueda llegar a tener a determinados partidos. Y yo creo que muchas veces los partidos, más allá de que hay eventualidades que disparan un partido, por ejemplo el penal que convierte a Argentina en el arranque del partido, dispara el partido, pone el partido en otro lugar, después uno en función de eso siempre tiene las alternativas, porque uno piensa cuando desarrolla la estrategia de un partido, ¿qué pasa si arrancamos el partido y pasa esto? ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Qué pasa si sucede esto otro? Todos los escenarios posibles, Pablo, que uno puede llegar a evaluar en función de lo que puede llegar a demandar un partido. Entonces ahí uno empieza a hacer o a delinear una determinada estrategia. Y para delinear una determinada estrategia también tiene que ver el estado de forma de los jugadores. Y ahí es donde yo le puedo decir, Pablo, a lo mejor el equipo que yo pensaba parar en Bolivia lo pensaba parar de una determinada manera hace 15, 20 días atrás, pero después de pronto jugadores que se lesionan, jugadores que a lo mejor a último momento no se terminan de recuperar, y ahí es los jugadores que tienen que llegar y uno tiene que ver cómo están, y en función de eso es ahí donde uno después tiene que esperar hasta último momento, porque hasta último momento uno no sabe con qué plantel uno va a poder contar para después encontrar el equipo que va a tener que saltar a la cancha. Y cuando uno habla de cómo empezar un partido y cómo terminar un partido, uno está hablando de la estrategia de un partido. Dónde disputarlo, dónde pelearlo, si esperarlo, si presionarlo, si atacar por afuera, si atacar por adentro. Y eso va en función a las características que de pronto tiene que tener el equipo en función de las individualidades, pero a cuestiones que nosotros tenemos que ir ganando y que tenemos que ir consiguiendo a medida que vayamos pasando distintas etapas o distintos partidos. Porque como yo le decía a los jugadores que han llegado y o en la etapa anterior, en la citación anterior, en el microciclo que tuvimos en medio término, con los chicos locales, con los que están hoy acá, que estuvimos hablando. Entonces yo quiero que cuando lleguen a la selección sepan que de pronto el estilo de equipo que
que nosotros tenemos que tener está asignado por 2 o 3 valores que son básicos y que nosotros tenemos que entender, porque yo no quiero cambiarle las formas que ellos están habituados a jugar en sus respectivos clubes, pero que sí se tienen que adaptar a una determinada forma que tienen que jugar en la selección. Y cuando uno habla de ese tipo de cosas, se está hablando, en definitiva, de una estrategia. Entonces, el parado son las cosas que nosotros tenemos que saber como equipo qué tenemos que hacer, dónde vamos a defender, dónde vamos a presionar, cómo queremos tener el equipo, cuál es la distancia entre líneas que nosotros queremos tener, cuáles son las características, y después lo otro va relacionado hacia lo que es la estrategia. Pregunta la plantea el colega Kevin Verdesoto de la Radio Redonda Guayaquil. Adelante, Kevin, por favor. ¿Qué tal, profe? Un gusto poder conversar con usted y también a todos los colegas que están presentes en esta rueda de prensa digital. Profe, mi pregunta puntual es la siguiente. ¿Cuáles son los argumentos que usted busca a la hora de convocar a un jugador? ¿Por qué digo esto? Vemos que hay ciertos nombres que no están pasando bien ni colectiva ni individualmente. Puntualmente hablando de Joao Rojas, que creo que es la gran sorpresa en su convocatoria. ¿Qué termina de convencerlo usted para ser llamado a este jugador que no está bien ni en la tabla de posiciones con Emelec, ni tampoco llevando su potencial al 100%? Buenas noches, profe. Buenas noches, Kevin. Bueno, la verdad que, o sea, uno hace evaluaciones de todos los jugadores. O sea, yo miro los jugadores que están tanto en el mercado local, están en el campeonato local, como están en el exterior, uno va analizando, hace el seguimiento de los jugadores y muchas situaciones, fíjese, Kevin, que de pronto nosotros se nos cayó por ahí a último momento el tema de Romario Ibarra por una cuestión de lesión. Entonces, siempre mis citaciones, ya sea por una cuestión de COVID o ya sea por cuestiones de tarjetas amarillas que empiezan a acumularse y de pronto las tarjetas amarillas después pueden devenir en tarjetas rojas. Entonces ahí es donde uno va, siempre mis citaciones están alrededor de 30 jugadores. No es que cito 23, 24 jugadores justo para lo que de pronto puede demandar las 2 fechas de eliminatorias. Y lo hago fundamentalmente porque yo quiero conocer a los jugadores y de pronto uno ve presunciones de jugadores o características de jugadores. Y obviamente que a todos no lo puede tener. De pronto, en la otra oportunidad, por ahí lo cité a Jordi Alcíbar y lo cité porque no estaba jugando tampoco en Liga, porque lo quería conocer, porque lo veo para mí como un volante central a futuro muy importante, de determinadas características que de pronto en Ecuador no abundan. Y Joao tiene esas características de un jugador que maneja la pausa, que de pronto puede jugar como juega en su equipo, a veces partiendo en un extremo y hacia adentro, o como una segunda punta, o como un organizador de juego. Es un jugador que tiene pausa, que tiene de pronto panorama como para poder jugar. Hay veces que los contextos de los equipos ayudan a que determinados jugadores de pronto puedan rendir en mayor plenitud o en mayor dimensión. Lamentablemente en el ciclo local yo hubiese querido tener algunos jugadores de Emelec para tenerlos aquí, pero justo Emelec tenía que jugar Copa Sudamericana y no pude tenerlos, si no yo hubiese estado ahí y yo hubiese aprovechado también ese tiempo como para poder observarlo, conocerlo y transferirle las cosas que en definitiva uno espera de un determinado jugador en una selección. Pero si yo tuviese que centrarme únicamente en jugadores que estén jugando, que estén en actividad, a mí se me reduciría mucho mi capacidad de elección. De los jugadores que están afuera, hay 11 jugadores que están siendo titulares en sus respectivos equipos. Y entonces yo no podría citar nada más que 11 porque están jugando en sus equipos, o de pronto los que están de suplente no estén, de pronto como no tienen continuidad, no pueden ser tenidos en cuenta en la selección. A mí me encantaría, como se lo dije a los jugadores en la citación anterior, cuando ellos se fueron, que los felicité por el partido de Uruguay, yo les dije que los felicitaba por lo que habían hecho y que yo quería que ahora vuelvan a sus clubes y que brillen en sus clubes, porque yo quiero que las cosas me las hagan difíciles, que en el momento que uno tiene que citar a un determinado jugador, uno de pronto
tenga una cantidad de jugadores que le hacen al entrenador difícil la elección. Entonces, ahí es donde yo les pido a los jugadores que traten de esforzarse al máximo para tratar de ser parte y tener continuidad en sus clubes. Algunos pueden hacerlo, a otros les cuesta más y eso no invalida el hecho de que puedan venir a la selección. De pronto, Robert Arboleda es un jugador que no está teniendo continuidad en San Pablo y para mí es de los mejores centrales que hay en Sudamérica, no tengo ninguna duda. Entonces, si yo me centraría únicamente en si están jugando, si no están jugando, si está pasando un buen momento, si no está pasando un buen momento para citarlo, entonces yo vería muy reducida mi capacidad de citación. Y yo creo en el talento de los jugadores, creo en la impronta de los jugadores, creo en las capacidades que ellos tienen. Y me hubiese gustado citar más jugadores, pero no pude por una cuestión cuantitativa, pero sí en esta nueva citación de 30, porque tienen que tener en cuenta que yo la próxima citación la voy a tener recién en marzo y va a ser muy largo el tiempo que uno va a tener para después poder contar con los jugadores de nuevo. Y yo todo este tiempo que estoy trabajando con los jugadores, lo estoy aprovechando porque estoy ganando tiempo a futuro, porque es la manera de que a lo mejor puede ser que determinados jugadores a lo mejor no estén dentro de los 23 que van a saltar a la cancha en determinados partidos, pero eso no significa que yo ya vaya conociendo a los jugadores, o que los jugadores vayan conociéndome a mí y que vayan teniendo ya cuál es en definitiva lo que el entrenador de la selección pretende para ellos. Y después obviamente les voy a reclamar que tengan continuidad y que tengan rendimiento superlativo en sus clubes. Y el caso de Joao me parece que es un jugador que tiene mucho talento, como hay otros jugadores también, que a veces el contexto del equipo lo ayuda o a veces el contexto del equipo que a lo mejor no pasa por su mejor momento o hace de que a lo mejor no se vea tanto. Pero yo es un jugador que me gustaría conocerlo porque creo que tiene talento y tiene cosas como para poder dar. Y de la misma manera cosas que veo en Sornosa, cosas que veo en Mena, de ese perfil de jugadores que tienen pausa, que tienen esa capacidad de hacer un tiempo en la organización de juego. Sí voy a exigir determinadas cosas que tienen que tener, porque a lo mejor puede alcanzarle para determinado lugar, pero cuando uno va a las eliminatorias, cuando uno va a jugar con las selecciones sudamericanas, el nivel de rivales que va a enfrentar va a ser superlativo. Y ahí es donde tenemos que entender que con lo que estamos haciendo no nos alcanza. Y ahí es donde tenemos que nivelarlos para arriba y ahí es donde, en definitiva, cierro con el principio. Mi intención de convocarlos es que se den cuenta que hay un montón de cosas que tienen que tratar de perfeccionar, que tienen que tratar de mejorar para estar en el nivel que tienen que estar. Se lo mostré a Moisés Corozo cuando vino el otro día y se lo mostré ayer también, las cosas que yo veo que él hace muy bien en Liga y las que tiene que mejorar para de pronto cómo tiene que ser un central que esté a la altura de nivel de lo que demanda la selección, y así lo hago con todos los jugadores. Entonces, cada vez que hago una citación, hago un seguimiento absoluto, averiguo sobre todos los jugadores, trato de ver cómo es su perfil, cuáles son sus características, cuál es su conducta profesional, todas las cosas que son inherentes a un jugador y que uno tiene que saber que en definitiva, cuando uno lo llama a la selección, es por un lado un premio que se está otorgando y por otro lado una responsabilidad, porque el jugador tiene que tener la responsabilidad de demostrar por qué fue convocado a la selección nacional. Próxima interrogante la plantea la colega Mónica Loza del Canal 4 RTP, Red Nacional de La Paz, Bolivia. Adelante, Mónica, por favor. Buenas noches, profesor. Un saludo para usted y para todos los colegas desde la sede de gobierno, desde la ciudad de La Paz. La verdad, un placer poder compartir de prensa. Mi consulta es la siguiente. Bolivia no le puede ganar a Ecuador, profe, hace 5 eliminatorias consecutivas en la ciudad de La Paz, en el estadio Hernando Siles. Y hoy el fútbol boliviano está pasando por muchos problemas, además de la crisis deportiva, está pasando por una fuerte crisis en dirigencial, y estos factores han evitado incluso que se reinicie el campeonato local. ¿Piensa que con este escenario, que con este panorama, Ecuador es favorito para llevarse los 3 puntos del estadio Hernando Siles? Yo, Mónica, creo que si Ecuador está bien, como yo le digo a los jugadores, que se lo dije en el partido contra Argentina y se lo dije en el partido contra Uruguay, mirémosle la camiseta, no le miremos los nombres, porque en definitiva, si nosotros miramos los nombres y de pronto vemos la envergadura de los nombres que visten esas camisetas,
a lo mejor no terminamos valorando lo que somos nosotros. Y yo soy un convencido de que si los muchachos están y tienen conciencia de lo que son, de lo que tienen y fundamentalmente también de las cosas que le faltan, y entendemos de que todo lo que puede llegar a suceder depende de lo que está en nuestras manos, Ecuador está en condiciones de poder ganarle a cualquier rival en cualquier circunstancia. Pero eso de pronto es una expresión que después hay que demostrarla dentro del campo de juego. Y yo soy un convencido de que el fútbol es siempre presente, de que uno no puede vivir de las cosas que hizo hace 5 años atrás o de las que pasaron en las últimas 5 fases de eliminatorias. El fútbol es hoy y usted puede tener, a lo mejor, volvemos a jugar el partido con Argentina, volvemos a jugar el partido con Uruguay, los mismos 22 jugadores y la realidad es totalmente diferente, porque muchas veces pasa de que los mismos 22 jugadores hacen un partido distinto. Entonces, yo digo que hay historias o hay estadísticas más que historias que sirven y hay estadísticas que no. A mí me parece que las estadísticas que están emparentadas a las historias yo no le doy mucha relevancia, porque creo que son parte propiamente de la historia, que obviamente marcan eventualmente tendencia, pero a mí lo que me preocupa o lo que me ocupa son las estadísticas que hacen al rendimiento de un equipo. Entonces, ¿cuál fue su capacidad para sostener la pelota? ¿Cuántas situaciones de gol generó? ¿Dónde presionó la pelota? ¿En qué sector del campo la recuperó? ¿Cuántas situaciones de gol nos generaron? ¿Cuántas disputas individuales ganamos? O sea, toda esa estadística que hace hacia el rendimiento del equipo. Y ahí es donde para mí es lo que sirve. Por eso yo digo que es muy fácil caer en el lugar común de decir, no, Ecuador es favorito por la historia, porque de pronto Bolivia arrancó los 2 partidos y perdió, porque le ganó a Argentina, que Argentina hacía como 40 y pico de años que no ganaba. O sea, en definitiva, si hubiésemos usado la misma lógica para Argentina, Argentina no podría haber ganado en Bolivia. Sin embargo, Argentina ganó en Bolivia. Entonces, con esto quiero decir de que en el fútbol nada está escrito y que todo es posible y todo puede llegar a suceder. Y yo digo que lo peor que podemos hacer es creernos favoritos, porque de pronto ya Ecuador lo vivió. Ecuador ganó los 4 partidos seguidos de la eliminatoria anterior, y yo le digo honestamente, mirándolo de afuera, cuando yo vi que ganaron 4 partidos de manera consecutiva en la eliminatoria anterior, no había manera que Ecuador no clasifique a la próxima Copa del Mundo. Y después la realidad demostró que lamentablemente Ecuador no pudo ir a la próxima Copa del Mundo. Entonces yo digo que las cuestiones antes de empezar la fase eliminatoria, había mucha sombra de duda en cuanto a cuál podría llegar a ser el rendimiento que podía llegar a tener esta selección. Entonces, ¿por qué? Encima teníamos a Argentina, que Argentina hacía menos de un año atrás le había metido 6 goles a Ecuador y teníamos que jugar con Argentina, y después recibíamos a Uruguay, que Uruguay ya sabía lo que era ganar en Ecuador y era un equipo que venía muy sólido, con mucho tiempo de trabajo con el maestro Tavares, con una idea muy acabada. El buen rendimiento contra Argentina, el buen rendimiento contra Ecuador hizo que a lo mejor empiecen los muchachos y nosotros a ganar una credibilidad de que Ecuador puede ser un rival que dispute con pretensiones muy acabadas su chance de jugar una próxima Copa del Mundo. Pero eso hay que construirlo día a día. Entonces yo no quiero, lo peor que podemos hacer nosotros es colocarnos en el lugar de favoritos. Yo digo que eso es lo peor que podemos hacer, porque la construcción de un equipo demanda mucho tiempo. A veces es una asimilación que lleva mucho tiempo y muchas veces es dolorosa. Y más que nada cuando uno no tiene la habitualidad de tener a los jugadores todos los días. Yo después del partido de Uruguay no volví a tenerlo a los jugadores. Y más allá del contacto esporádico de fecha tras fecha, de ver los rendimientos de ellos y preguntarles cómo terminaron y hacer alguna evaluación de algunos rendimientos, uno no tiene la habitualidad de estar todos los días y empezar a generar una conciencia determinada de las cosas que tenemos que tener. Los jugadores vuelven a su club y se ponen el chip de su club.
club. Y hoy viene la selección y tiene que ponerse el chip de la selección. Entonces, ojalá que nosotros podamos seguir escribiendo esta historia desde el punto final que dimos después del partido de Uruguay y sigamos escribiendo la historia de la misma manera. Pero nosotros lo peor que podemos hacernos es, por haber tenido buenos rendimientos, creernos de que ya cualquier rival es accesible y que nosotros ya le vamos a ganar a cualquier equipo. Yo digo que si los jugadores están convencidos, están consustanciados de lo que tienen que hacer, Ecuador va a ser un rival difícil para enfrentar para cualquiera. Y Ecuador está, como yo le digo a los jugadores, yo quiero un equipo que se crea con la capacidad de saber que puede ganar en cualquier cancha y en cualquier condición. Eso lo creo que para mí es fundamental, porque eso habla hacia la convicción que nosotros tenemos que tener como equipo para enfrentar los partidos que tenemos que enfrentar. Pero que de pronto un buen rendimiento o una buena victoria no nos haga creer que ya tenemos todo solucionado. Porque construir, como decía antes Mónica, construir un equipo sólido demanda mucho tiempo. Perderlo, destruirlo, se destruye de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces ahí lo que nosotros no tenemos que hacer es confiarnos. Sí tener confianza, que es algo diferente, pero si nosotros nos confiamos, ponemos al equipo en una zona de riesgo. Continuamos con Teo Pozo de DirecTV. Teo, te escuchamos. Gracias, Fabricio. Un saludo para todos los colegas. Quisiera consultarle al profe, muy gentil por estos minutos, si nos puede dar un breve pantallazo de lo que ha ocurrido en estas últimas horas o en este día de entrenamiento, qué es lo que se practicó, en qué se ha hecho énfasis y qué es lo que vamos a tener desde luego en estos días que quedan de entrenamiento antes del viaje. Y por supuesto conocer si ya está todo el equipo completo, qué jugadores faltan por llegar del exterior. Es decir, un breve pantallazo para que la gente pueda conocer el presente de la selección, si es tan gentil, profe, y muchas gracias. Sí, Teo, buenas noches. Están terminando de llegar los jugadores ahora. Arriaga, Méndez, Férigra, Torres, estaban llegando en este momento. A ver si me falta. Alan Franco está por llegar también. Más o menos, yo creo que ya mañana los voy a tener casi disponibles. Algunos, otros van a estar llegando en la madrugada de hoy. Para mañana a la tarde voy a tener el plan. Pervis Estupiñán también está llegando. Para mañana a la tarde voy a tener el plantel completo como para poder entrenar. Ayer tuve 9 jugadores. Hoy tuve 14 jugadores para poder trabajar. Ayer a los 9 locales. Hoy se sumaron Robert Arboleda, Ener Valencia, por la tarde Renato Ibarra, Campana, se sumó Gonzalo Plata, fueron los que se sumaron, y Carlos Grueso, esos fueron los que se sumaron a los muchachos del campeonato local, más Hernán Galíndez que llegó, entrenó esta mañana, y esta tarde Pedro Ortiz que se sumó al entrenamiento de la tarde, y eso fue el grupo que pude trabajar, con los que pude trabajar hoy. Pusimos énfasis en las cosas que yo le pido al equipo. Las distancias cortas, un equipo corto, lo que vimos en el partido contra Argentina, lo que vimos en el partido contra Uruguay, distancias cortas, una defensa adelantada, un equipo que trate de presionar, algunas cuestiones básicas que entiendo que son importantes tanto en defensa como en ataque para el partido de Bolivia, por hábitos que de pronto puede tener Bolivia, por cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y que van a ser importantes para ese partido, porque si bien la pelota vuela de una determinada manera acá, vuela de otra manera distinta en La Paz, entonces trabajar también esos aspectos por cosas que tenemos que trabajar nosotros y por cosas que hábitos que tienen ellos, y vamos poniendo énfasis en algunas cosas. Arriaga, perdón, no sé si lo dije, también estará llegando. Entonces es como que vamos tirando pincelazos de cosas que de pronto nosotros entendemos que son importantes. Ya para mañana a la tarde voy a tener todo el plantel disponible, ahí es donde voy a terminar de evaluar cómo lleva el caso de Pervis, que viene de
una evolución de lesión también y que está entrando más que estaba jugando. Entonces también hablar con los médicos, hablar con el preparador físico, porque jugar en la altura de La Paz lo va a demandar a una cuestión anaeróbica, a un consumo de oxígeno muy alto. Entonces ver de pronto si está disponible para los dos partidos, o estará disponible para uno, o estará disponible para uno y una parte del otro. Analizar un poquitito todas esas cosas que tenemos que tratar de, que es el único caso, que viene con alguna secuela de si se quiere, de molestia muscular o de recuperación de lesión. El resto están, gracias a Dios, están todos en buenas condiciones y fundamentalmente ponerle énfasis a eso, ¿no? Tratar de ir metiendo el partido de Bolivia y el partido de Colombia despacito. Ayer le mostraba cómo defiende Colombia, cómo presiona Colombia, los hábitos que tienen para ir ya, si bien no trabajando ese partido, pero que ya tengamos en la cabeza algunas cosas de que van a ser esenciales para este partido que se viene y que de pronto estemos preparados como para otra vez saltar a la cancha y hacerlo de la manera como lo han hecho en los dos partidos que hemos jugado. La verdad que me da mucho placer ver con la felicidad y la alegría que los jugadores se suman a la selección. La verdad que se está creando una linda conciencia de grupo, estamos en el armado de un grupo también, pero la verdad que me entusiasma mucho ver fundamentalmente, valga la redundancia, el entusiasmo con que los jugadores se están sumando a este proceso de selección. La siguiente pregunta es de Gustavo Yepes de Radio CRE. Adelante, Gustavo. Correcto, gracias profesor, muy buenas noches y realmente me siento congratulado por su trabajo que viene cumpliendo a nivel de nuestro país y hay que empujar el colectivo. Profe, tiene ya en su mente la hoja de ruta porque faltan 2 entrenamientos, creo yo, de lo que va a aplicar en el partido de la selección de Bolivia, profe, gracias. Sí, yo digo que, a ver, va a ser un partido intenso, como María José me preguntó al principio, va a ser un partido con mucha intensidad. Creo que, por ejemplo, Bolivia contra Argentina hizo un mix de jugadores del llano y jugadores de altura. Creo que va a poner un equipo fundamentalmente basado en la altura para de esa manera someternos a un partido intenso, un partido de ida y vuelta, un partido de presión. Y es ahí donde nosotros también tenemos que responder con esa intensidad. Por eso en el armado de un equipo o de la estrategia de este partido también están los perfiles de jugadores que están habituados a jugar en la altura, no en la altura de La Paz, pero sí en altura también. Sabemos que hay un margen de rendimiento que puede estar por debajo, pero tenemos claro que contra ese tipo de situaciones tenemos que responder con táctica, tenemos que responder con concentración y tenemos que saber dónde instalar el partido y dónde llevar el partido. Jugar con la necesidad y la ansiedad y saber también que el partido va a tener un contexto anímico especial, que no va a ser un partido más y que se va a jugar con una intensidad y con una vehemencia de disputa que nos tiene que tener preparados y tenemos que estar preparados para ese tipo de combate que vamos a tener. Entonces va a ser un partido donde va a haber mucha disputa en la mitad de la cancha, va a haber mucha vehemencia en determinados sectores y ahí es donde tenemos que estar muy concentrados y muy atentos para mantenernos firmes cuando nos quieran proponer ese tipo de partido. Continuamos con Johanna Calderón de Gol TV. ¿Qué tal, profe? Muy buenas noches a todos los colegas. Profe, usted hablaba ya mucho de la intensidad. ¿Podría volver a cambiar la táctica de que usted hablaba a inicios de cuando tomó la dirección técnica de la selección ecuatoriana de fútbol, de lo que fue con Argentina, ahora contra Bolivia, con jugadores de la altura, a cambiar a 2 delanteros, que fue una de las intensidades que tuvo ante Uruguay, con Ener Valencia y con Michael Estrada, y tener precisamente esa intensidad en esa presión alta? Y en cuanto a lo que fue la convocatoria de Beder Caicedo, ya hablaba de Pervis Estupiñán, lo de Beder Caicedo, de tener un jugador que le puede ayudar mucho precisamente en ese juego interior. Muchas gracias, profe. Sí, Joana, a ver, a Beder no lo pude citar en la anterior convocatoria porque estaba con COVID, justo estaba en un proceso de COVID.
y por eso no pudo ser parte de la convocatoria. Tampoco, lamentablemente, pude contar con él, con Ángelo, con Moisés en el ciclo de medio término, que me hubiese gustado trabajar con él, pero no se pudo. Pero sí lo veo también con muy buenas características en ese aspecto. Y lo veo un jugador que está habituado a trabajar también en la altura, con mucha soltura y con mucha naturalidad, y que tiene aportes de capacidades que le pueden venir muy bien. Lo hice trabajar mucho hoy también con Robert Arboleda, con Moisés Corozo, con Ángelo Preciado, o sea, para ir conociendo sociedades, tipo de cosas que debemos tener, no solamente en la aportación defensiva, sino también en cuestiones de ataque, porque también necesitamos el desdoble de los laterales en función de ataque. Y también en el hecho, por eso ver un poquito el tema de Pervis, y ante la alternativa de que Pervis no pueda estar, o puedan eventualmente también, porque Pervis muchos partidos en Osasuna los había jugado con línea de 5, trabajando eventualmente como un lateral volante, y es una opción muy válida también, que en un momento, si Cristian Ramírez por ahí quería venir a la selección, yo lo había evaluado en Argentina también, de poder poner a Cristian Ramírez y a Pervis Estupiñán juntos, para tener un doble 3, que son dos jugadores también de mucho ataque también. Entonces, Pervis no tiene problemas en si tiene que jugar más adelantado, no tiene ninguna clase de problemas, pero bueno, también quiero ver cómo está él en su respuesta física a ese aspecto. Y después, yo digo, el tema es, a mí, Joana, la verdad no me gusta hacer cambios muy bruscos. No es que yo de pronto van a ver a un Ecuador parado con una línea de 5, porque para eso hay que tenerlo habituado, hay que tener trabajado. O sea, por lo general Ecuador va a trabajar siempre con una línea de 4, y donde podemos tener sutiles diferencias, si al centro del campo dejamos un volante, ponemos 2 internos, o lo repartimos con 2 volantes, ponemos dos por los costados, uno en posición de 3/4, un punta, o como bien Joana marcabas, una muy buena complementación entre Michael y Ener, porque yo digo que el tema es jugar con 2 9 que sean complementarios, porque muchas veces podemos poner 2 9, pero si no los asistimos por los costados, es como que ese 9 pierde prestancia o pierde referencia. Pero yo digo que nosotros tenemos en este tipo de características, tanto en el caso de Ener como en el caso de Michael, que son jugadores que les gusta venir a asociarse al circuito colectivo, que vienen a pivotear y a gestar juego, a asociarse a los volantes, y también, como les pido, tienen que tener ese sacrificio para ser los primeros defensores cuando tienen que marcar sobre la salida del equipo rival, y trabajar mucho sobre la posición de los volantes centrales para que el rival no se sienta cómodo en el manejo de la pelota en la zona central, y que de pronto tengan la capacidad de complementarse, de que uno pueda hacer 9 en punta y el otro pueda hacer eventualmente una segunda punta. Y lo han entendido muy bien y se han complementado muy bien. Entonces, esas sociedades que a veces están, a ver, ¿qué digo, Joana, con esto? Que esa sociedad estaba más en mi cabeza que en la realidad del campo de juego, porque no lo había tenido posibilidad de probarla. Y la probé en un entrenamiento y traté de explicarles. Tuve la suerte de que los chicos son muy aplicados y hicieron rápidamente las cosas que el equipo demandaba, y rápidamente se complementaron muy bien, y se encontraron y se buscaron de manera permanente en el partido. Entonces, esas sociedades que aparecen son sociedades que uno las tiene que tratar de potenciar. De la misma manera que vi una muy buena sociedad entre Carlos Grueso y Moisés Caicedo, que son sociedades que van apareciendo, que de pronto la sociedad entre Robert Arboleda y Javier Arriaga, de que se complementaron muy bien, y un equipo necesita esas pequeñas sociedades. Y bueno, y ahí la habitualidad es lo que hace crecer a un equipo, y es donde uno va sumando en la sumatoria de tiempo, la sumatoria de trabajo, uno va de pronto incrementando el rendimiento o achicando ese margen de error, que en definitiva es de lo que se trata. Y ahí es donde tranquilamente Moisés, como lo hace en su club, puede ser volante de primera línea, o puede ser volante interno por izquierda o por derecha, cuando juega con Pellerano, juega con Farabelli, y como lo han hecho con Argentina, con Alan Franco, trabajando como internos también. Y yo digo que eso me da la posibilidad.
vuelvo a lo que me habían preguntado sobre Joao Rojas, Junior Sornosa, Ángel Mena, eventualmente pueden ser un enganche, una segunda punta para tener un jugador con pausa ahí, si decidimos tener a lo mejor 3 volantes, un enganche y 2 puntas para un determinado partido. Yo digo que va a haber determinados o sutiles cambios, pero no, lo que no vamos a negociar nunca debe ser nuestra actitud. Lo que no tiene que negociar nunca va a ser nuestra prestación. O sea, más allá de la disposición táctica que pueda tener el equipo en la cancha, el equipo siempre tiene que estar mentalizado que a cualquier partido lo va a ir a buscar, a cualquier partido lo va a tratar de ir a ganar. Y a lo mejor cuando veamos determinados partidos que nos conviene jugar por adentro más que por afuera, a lo mejor armaremos 3 volantes, un enganche y 2 puntas. Cuando tendremos que abrir la cancha y trabajar con extremos, trabajaremos con extremos a lo mejor con laterales que suban, pero extremos que tengan la capacidad a lo mejor de jugar con pierna cambiada o jugar con pierna a favor. Si uno lo que intenta es desbordar o lo que intenta es venir para adentro, porque la profundidad la terminan dando los laterales, pero eso ya son más a cuestiones que van vinculadas a una determinada estrategia. Pero yo lo que no quiero es cambiarle mucho a las cosas y tratar de poner a los jugadores donde habitualmente juegan en sus clubes. Más allá de que de pronto pueda haber sutiles diferencias en cosas que yo le puedo pedir porque a lo mejor en determinados equipos juegan de determinada manera y yo les pido 2 o 3 conceptos claros que a mí me gusta que lo hagan de esta manera. Y ahí es donde yo digo, bueno, viene la selección, yo con esto no quiero decir de que lo mío es mejor que lo otro, no, para nada, en el fútbol no hay verdades absolutas. Yo quiero que hagan esto porque estoy convencido que a lo mejor si hacemos esto es lo que mejor podemos tener en cuanto, de acuerdo al perfil de jugadores que nosotros queremos tener. Y después que vuelvan a sus clubes y que sigan haciendo las cosas que las están haciendo normalmente en los clubes, pero siempre entendiendo de que cuando estamos en la selección el nivel o el margen de error se debe achicar mucho. ¿Por qué? Porque estamos jugando contra los mejores. Estamos jugando contra los mejores de Sudamérica que están interviniendo en las mejores ligas del mundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que nivelarnos para arriba. Y en ese trabajo también estamos. Tanto en el plano de los jugadores locales como en los jugadores de afuera. Por eso la idea nuestra es exigirnos y nivelarnos para arriba. Si nos conformamos con lo que hicimos contra Uruguay, no nos alcanza. Para mí esta llave de Bolivia y de Colombia es mucho más compleja que la de Argentina o la de Uruguay. Ustedes pueden decirme, sí, son equipos de distinta jerarquía. Bueno, para mí es más compleja, porque la realidad que había antes de jugar contra Argentina y Uruguay era una, la realidad que hay hoy de jugar después con Argentina y Uruguay es otra. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros en esta fase tiene que ser superior al que hicimos contra Argentina y el que hicimos contra Uruguay. Próxima consulta, José Alberto Molestina, Radio Di Blue. Gracias, Fabricio. Buenas noches con todos los colegas. Un abrazo grande para el profe. Bueno, de los muchos conceptos que ha vertido, profe, ir rápidamente por 2. Uno lo escucha y claramente usted tiene en mente seguir la planificación de equipo de altura. Contra Uruguay vamos con 5 habituados a la altura. Creería yo que un número similar estaremos, o tal vez hasta un poquito más. Usted que podría responder ante ello, y además de algunos nombres que se le cuestionan, me encantaría que usted nos explique si tal vez esos nombres que son cuestionables a día de hoy es porque usted está pensando muy en el largo plazo, no solo en ahora, sino en jugadores que ya estén mucho más consolidados para la selección. Buenas noches. Sí, buenas noches, José. Sí, a ver, la cantidad de jugadores de altura lo vamos a terminar de definir en función, como decía, vamos a ver cómo está Pervis, vamos a ver cómo está Ener, cómo están todos los muchachos que llegan de viajes más largos, Carlos Grueso, Carlos está también con una tarjeta amarilla, una serie de circunstancias que tenemos que evaluar y que tenemos que contemplar en ese aspecto. Pero, o sea, mi intención es tratar, como decía, de no modificar mucho la estructura del equipo, porque después también hay jugadores que tienen condiciones aeróbicas que son muy buenas, que más allá o que tienen memoria fisiológica de altura y que a lo mejor saben qué cosas son relevantes para trabajar en la altura. Y hay condiciones que los hacen de una prestación física muy buena que los hace rendir más allá de que no estén jugando habitualmente en la altura. Por eso cada cuestión se analiza en particular. Y después, en cuanto a la nómina de nombres discutibles,
estaría preocupado si no había discusión en cuanto a los nombres. Ahí es donde realmente me preocuparía, porque yo digo que en definitiva el fútbol lo lindo que tiene es la discusión, es los contrapuntos, las apreciaciones, lo que uno pueda pensar o lo que otro pueda pensar. Yo cuando formo una lista o cuando conformo una lista, lo hago en función a los partidos que tenemos, pensando en el corto plazo, y lo hago en función a lo que viene por delante en el largo plazo. Entonces hay muchos jugadores que de pronto están viniendo a la selección, como yo se lo digo a todos quieren jugar, todos quieren ser parte, todos van a tener su oportunidad, pero hay que tener tiempo al tiempo. Y ahí es donde uno va trabajando en el corto plazo por las necesidades más importantes, que son las perentorias, las que están a la vuelta de la esquina, que son los 2 partidos que uno tiene por acá, y también porque uno tiene que ir para adelante conformando lo que va a hacer. Entonces mi obligación, obviamente, que está en ver el partido de Bolivia y el partido de Colombia. No existe otra cosa en mi cabeza en lo inmediato. Pero yo también tengo que pensar en Qatar. Yo también tengo que pensar en Qatar y tengo que pensar en realidades de jugadores que eventualmente cómo van a ser su potencial de crecimiento de acá, de pronto 2 años para adelante, cuál puede llegar a ser. También hay jugadores que uno está observando que me gustaría citarlos y que todavía son jugadores que uno cree que tienen que terminar de jugar o tienen que afianzarse en determinado lugar, o hay jugadores que son jóvenes, pero lo hago ¿por qué? Porque yo la competencia la miro con 2 ojos. Con este miro la inmediatez de las necesidades perentorias que están a la vuelta de la esquina, que son los partidos de eliminatoria. Y con esta miro cuál es el proyecto de selección y miro para adelante cuál es el perfil de selección que me gustaría tener y cuál es la cantidad de jugadores de nivel parejo que yo quisiera tener. Entonces, si yo no incorporo jugadores, si yo únicamente me voy a basar en el rendimiento bueno que pueda tener un jugador en un determinado partido, ahí donde yo vuelvo a mi respuesta anterior. Es como que mi capacidad de selección se reduce demasiado. Entonces, eso no es una obligación de ustedes, y no tienen por qué ustedes mirar para adelante. Ustedes van a analizar, obviamente, lo que pasa en la inmediatez. Pero mi obligación como entrenador, como cualquier entrenador de selección, es mirar el corto plazo y mirar el largo plazo. Y en el mirar en el largo plazo es ahí donde a veces uno conforma una citación y donde uno va trabajando y va aprovechando esos 7, 8 días que tiene para adelante para poder trabajar, para poder conocer y para poder inculcar determinadas cosas a jugadores que a lo mejor no van a ser parte de esos 23 que van a estar eventualmente para los 2 partidos. La siguiente pregunta la formula Javier Ruiz de Radio Sucre. Buenas noches con todos los presentes, con mis colegas. El abrazo para usted, profe, y esperando que le vaya bien esta 3ª y 4ª fecha eliminatorias. Profe, concretamente usted manifestaba algo con respecto a esta Bolivia que va a enfrentar, quizás es algo distinto a lo que se vio en la 1ª y 2ª fecha, inclusive tanto así como lo manifestó de que por ende hay muchos jugadores de experiencia, soy llamado en esta selección boliviana. ¿Con qué se puede enfrentar esta selección de Ecuador que dejó una buena imagen en estas 2 fechas eliminatorias ante esta selección boliviana que busca ansiosamente una victoria contra Ecuador? Vamos a buscar a un equipo primero, como bien usted remarcaba, Javier, hacia el final. A un equipo que tiene una necesidad imperiosa de victoria. Entonces ya desde la prestación, la juramentación o la forma de búsqueda va a ser una determinada. Entonces ya sabemos la intensidad con que va a venir Bolivia. Esa intensidad que uno puede tenerla en un mensaje, después hay que respaldarla dentro de la cancha. Y la manera de respaldarla dentro de la cancha, si ellos quieren hacer un partido con intensidad, hay el 40% de la lista de Bolivia cambió. Y jugadores de Bolívar que estuvieron jugando Copa Libertadores, más allá de que a lo mejor no intervienen en el campeonato local, estuvieron jugando Copa Libertadores y estuvieron pasando la fase de Sudamericana contra Audax Italiano. Yo estuve viendo esos partidos también, analizando los jugadores. De pronto, Wisterman clasificó a la siguiente fase de Copa Libertadores. O sea, yo a Wilstermann lo enfrenté el año pasado, muchos de esos jugadores los conozco porque lo enfrenté con Boca en Copa Libertadores, estaban en nuestro grupo. Lo conozco a Cristian Díaz, su entrenador, sé lo que pide, sé lo que quiere, lo tuve como jugador a Cristian, sé la calidad que tiene como entrenador también, entonces sé el perfil que tienen. Entonces sé que van a poner un equipo fundamentalmente basado más allá
de Moreno Martins, de Chumacero, Bejarano no pudo venir porque en Grecia no le dieron la posibilidad de que pueda venir por el tema de la visa, que va a estar en el 80 o su 90% jugadores de altura. Entonces, ahí es donde la intensidad quizás prometida desde un mensaje puede ser respaldada dentro del campo de juego. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber qué tipo de partido tenemos que jugarnos y saber a dónde tenemos que llevar el terreno de ese partido y saber de qué manera tenemos que esperar ese partido. Por eso insisto en que tenemos que estar preparados desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista físico y fundamentalmente desde el punto de vista psicológico o emocional para jugar un partido que va a ir por esos carriles, que va a ir por esas pautas. Entonces, eso es lo que yo espero del partido líder. Adelante, por favor, María José Flores de TC Televisión. El colega Andrés Muñoz de FM 88. Adelante, Andrés, por favor. Hola, gracias, Fabricio. Buenas noches, saludos cordiales para el profesor Alfaro. No sé si está María José, usted me dice, Fabricio. Sí, aquí estoy. Yo a los dos, me parece. Aquí estoy. Paso a María José. Gracias, María José. Continuamos con Andrés. Muy bien, gracias, Fabricio. Buenas noches, saludos al profesor Alfaro, a los colegas y a quienes miran esta rueda de prensa. Profesor Alfaro, quiero preguntarle algo y hago referencia también a esta nota que usted le ha entregado al portal de FIFA el día de hoy. Hay dos frases que usted dejó ahí. Dijo, sentí que los futbolistas me creyeron y me hicieron que las cosas sean fáciles. Quiero preguntarle particularmente, si puede ampliar un poco en esto, ¿qué factores han permitido que esto sea así? Y si usted cree que esto pasó más rápido de lo esperado. Buenas noches. Sí, Andrés, a ver, yo digo que los equipos, para mí, es en la conformación de una sociedad paciente y competitiva. ¿Qué me refiero a esto? O sea, cuerpo técnico por un lado, jugadores por el otro. Paciente porque uno tiene que ser paciente para conocer. Tiene que hablar, tiene que bajar un mensaje, tiene que hablar o de pronto expresar las cosas que le parecen, cómo le parecen y tratar de plantearle a los jugadores un determinado objetivo. Bueno, a mí me gustaría llegar a este lugar, entonces, bueno, ¿de qué manera tenemos que llegar? En esa sociedad paciente está esa prestación de ida y vuelta que uno tiene que tener con el jugador, porque en definitiva todos vienen de distintas realidades y todos son convocados a una misma realidad, que es la realidad de selección. Y ahí es donde yo digo que para mí era clave la primera impresión que el jugador se tenía que llevar, porque el jugador tiene mucha percepción. Se da cuenta rápido de determinadas cosas y nos someten a nosotros los entrenadores de manera permanente a determinados desafíos, en todo orden. Entonces, ahí es donde uno tenía que tratar de bajar un determinado mensaje que no genere ambigüedades, que no tenga dudas, que no tenga resquicios, que tenga seguridad en cuanto a lo que se pretendía y al cómo, no únicamente a qué se quiere, sino a cómo podemos lograrlos. Y creo que eso como punto de partida fue muy bueno, porque sentí que rápidamente, desde el primer táctico que planté en cancha, en cosas que les dije, en 3 o 4 puntos claves que entendí que debíamos tener, fueron rápidamente tomados por los jugadores. Y ahí es donde digo que esa sociedad tiene que ser paciente para conocerse y competitiva. ¿En qué competitiva? En que si yo a los jugadores le exijo y los jugadores me devuelven, es como que yo cada vez la vara de la exigencia la llevo más arriba, porque ellos me devuelven la vara de exigencia a mí también, porque son ellos los que me terminan exigiendo más a mí. Y eso es lo que termina de conformar una sociedad paciente y competitiva. Paciente para conocernos, competitiva para que entre los dos nos exijamos mutuamente, que yo a ellos les exija cada vez más y que ellos a mí me exijan cada vez más. Me exijan que cada vez haga mejores trabajos, que cada vez le dé mejores informes, que cada vez trabaje mejor los partidos, que cada vez planifique mejor las cosas, y yo a ellos demandándoles permanentemente cosas
que hacen a cuestiones individuales o colectivas que tenemos que tener respuestas. Y esas respuestas fueron inmediatas y esas respuestas fueron muy buenas. Y por eso tuvimos el rendimiento que tuvimos. Que eso no quiere decir que va a ser así para siempre, porque depende de otros factores también que intervienen y ese es el desafío que enfrentamos a esta eliminatoria. Pero digo que de esa manera, de pronto, plantearon el partido contra Argentina que yo quería plantear. Lo único fuera de contexto de ese partido fue el penal. Lo único fuera de contexto. Plantearon el partido que yo quería plantear. El partido donde a Argentina lo hagamos jugar de espalda, donde Messi no pueda recibir nunca perfilado para adelante, donde Lautaro Martínez tampoco lo pueda hacer, donde la pelota la tengan los centrales y los laterales, donde las distancias del equipo no superen nunca los 35 metros, donde tengamos las líneas cortas. Sí nos faltó de mitad de cancha para adelante, sí, creo que sí. En el segundo tiempo ahí es donde nosotros fuimos a buscar el partido donde teníamos que buscarlo, que obviamente me hubiese gustado que se busque desde el primer minuto, pero se terminó buscando de esa manera. Y cuando yo analizaba y se lo mostraba a los jugadores en los programas de inteligencia artificial que tenemos nosotros, el nivel de rendimiento y todo lo demás, dónde empezamos nosotros en el nivel de rendimiento, dónde nosotros enfrentamos a Argentina y dónde nosotros terminamos y dónde terminó Argentina. Y de la misma manera se lo voy a mostrar ahora en el partido contra Uruguay. Entonces, yo digo que con 2 entrenamientos es muy difícil tenerlo si uno no tiene la respuesta de los jugadores o el convencimiento de los jugadores. Y eso fue lo que yo percibí y eso fue lo que tuve. Y desde el hecho de cuando hablamos de no sentirnos menos que nadie y jugarle igual a igual a cualquiera en cualquier cancha, que es una expresión fácil de decirla, pero difícil de demostrarla. Y yo creo que contra Argentina le jugamos de igual a igual y contra Uruguay le jugamos de igual a igual. Entonces, y más allá de los nombres y de la jerarquía de los nombres que tienen. Y eso es lo que quiero. Entonces, si los jugadores están convencidos de eso, a mí me hacen las cosas más fáciles, a mí me hacen las cosas más sencillas. El hecho de tener un nivel de recambio que a mí me permita tener un nivel de actividad los 90 minutos. Yo le hice pegar acá en la casa de la selección, y lo estamos haciendo, un montón de gigantografías de goles que ellos metieron en el partido contra Uruguay y los festejos. Yo veía un plantel festejando, porque yo veía un país festejando. Y esa es la conciencia de selección que me interesa crear. Entonces, cada jugador que se abrazaba era el equipo completo que se abrazaba, porque nosotros sentíamos que el país se estaba abrazando. Y ese es el concepto de selección que pretendo inculcar, porque quiero que cada vez que ellos, en cada rincón, cuando suban una escalera, cuando estén comiendo, cuando vayan, sepan que ellos están construyendo esa realidad y que la hacen siempre y que tengan en cuenta que a lo mejor un día va a tocar a Michael Estrada, otro día le va a tocar a Gonzalo Plata, otro día a Ener, otro día a Moisés, otro día a Domínguez, otro día a Arboleda, y que a mí no me importa quién sea la figura, sino que lo importante sea lo que el equipo gane y que esa prestación de equipo sea la que nosotros tengamos cada vez que pongamos en cancha un equipo que nos represente y que represente al país. Por eso quiero que ellos se vean reflejados en esa memoria, el concepto, en esas imágenes, el concepto de equipo que ellos tienen. Y ahí es donde uno no mira únicamente de pronto la sociedad, los pases, las triangulaciones, las disputas, todas las cosas que ellos hicieron de buenas en el partido. Yo miro las otras cosas, las que hacen a las conciencias de grupo. Y vi que cada vez que el equipo metió un gol, estaba el plantel completo abrazándolo. Y donde lamentablemente no lo podemos tener a Cristian Noboa porque se lesionó, pero Cristian vino de Rusia y jugó 10 minutos y festejó como si fuese el jugador que estaba y lo vivió como si estaría debutando en la selección. Y eso es lo que yo quiero, porque eso es lo que yo hablé con él y eso es lo que yo quiero para la selección. Si nosotros tenemos esa conciencia aumentada de grupo, nosotros vamos a tener más respuestas como esa. Y esas son las cosas que a mí, como decía al principio Andrés, y lo decía en esa nota, me hicieron las cosas más sencillas y más fáciles. Bien, continuamos con María José Flores de TC. Adelante, María José, te escuchamos. María José. Ok, aquí estamos. Buenas noches, profesor, buenas noches, colegas. Hemos escuchado muy atentos la rueda de prensa. Quería un poco aportar con algo que tuve la oportunidad esta semana de entrevistar justamente a 2 de los seleccionados que estuvieron en los partidos frente a Argentina y también al combinado uruguayo. Y yo les decía qué es lo que más les ha gustado, de qué más han disfrutado, qué es lo que pueden también poner como una balanza de lo que el profesor Gustavo Alfaro ha realizado con ustedes. ¿Y sabe qué, profe? Todos coincidían en algo, en que las charlas que usted da son imperdibles, o sea,
aportan mucho en ellos, todos coincidían en que el equipo, el grupo, se está manejando muy bien y que usted trabaja mucho en eso. ¿Cómo se siente, profe, al también saber que sus jugadores están contentos en esa parte donde como ecuatorianos queríamos que se trabaje mucho porque queríamos volver a tener ese camerino como estábamos acostumbrados, ¿no? Con esa alegría que ahora se palpa y mire, los mismos protagonistas lo dicen. Buenas noches. La verdad, María José, que esas son las cosas más lindas que un entrenador puede recibir. A mí me importa más estas cosas que ganar un partido. A ver si trato de explicarme. Obviamente no me gusta perder ni un entrenamiento. Quiero ganar a todos. O sea, yo digo que no hay nada más lindo que ganar, pero yo digo que uno trabaja para otras cosas. Obviamente que preparamos a un equipo para que gane un partido. Pero yo lo que quiero es que el jugador cuando venga a la selección se sienta bien, que se sienta cómodo. Yo sé que la única aportación que puedo hacer, y lo hice en todos los lugares a lo largo de mis 28 años de trabajo en el fútbol profesional, es tratar de que quien está al lado cerca nuestro se sienta bien, de que le dé placer venir en este caso a la selección. Me gusta estar con Consuelo en la cocina, con Javier, con Charito, ir a cocinar con ellos. Me gusta estar con la gente que todos los días nos atiende permanentemente para que nosotros estemos bien en la selección, con Richard, con Clever en la utilería, con Manolo, con Claudio en la parte de logística, con toda la gente que trabaja. Cuando viene la gente de Liga a arreglar el campo, estoy con ellos, trato de estar con toda la gente que está acá, con toda la gente de seguridad, o sea, uno lo que trata es de crear un clima donde los que vengan se sientan bien. Uno es uno más. Yo digo que la importancia la tiene el cargo que uno representa, uno no es importante. Y yo lo único que quiero es que toda la gente que está cerca de la selección se sienta bien, que se sienta cómoda, que le dé placer venir a la selección. Y eso es lo que dije al principio en mi primer conferencia de prensa. Yo quiero jugadores que sean hinchas de la selección. Yo quiero jugadores que, no importa la latitud en la tierra donde se encuentren, que si me tienen que decir, tengo que tomar cuando nosotros vemos un montón de selecciones que toman charters o que salen charters desde Europa para traer todos los jugadores, como en Colombia, como en Argentina, como en Brasil, como en Uruguay, y nosotros tengamos que tomar 4 escalas para llegar y estemos cansados, estemos con una sonrisa a flor de labios porque sabemos que venimos a la selección, que venimos a un lugar donde nos da placer, donde nos da por un lado una responsabilidad muy grande, porque me lo dijo el presidente el día que me entregó el cargo, le estoy entregando la ilusión de un país entero. Y nos estaban haciendo una transferencia de responsabilidad. Y yo dije que iba a poner el alma para tratar de que Ecuador juegue la próxima Copa del Mundo. Y es lo que hago en los lugares donde voy. Yo lo único que puedo hacer es, yo vengo a ofrecer mi corazón, yo vengo a ofrecer lo que yo tengo. Y trato de transmitirle a los jugadores en una charla individual, en una charla de colectiva, todas las ilusiones que yo tengo, todas las pasiones que yo tengo, todas las ganas de que vivamos una realidad muy linda. Y eso trato de transferírselo permanentemente. Y hay veces que tenés la suerte, María José, de que esa receptividad vuelva, que en ese ida y vuelta, en ese feedback de ida y vuelta viene, y es ahí donde uno se siente reconfortado. Un jugador en un momento se me arrimó y me dijo, conseguiste cosas que a otro entrenador le lleva 6 meses. Y conseguiste cosas que hacen a la cercanía y ese sentido de pertenencia que nosotros tenemos placer de poder disfrutar. Y digo, esas son las cosas más delicadas, esas son las cosas más lindas, esas son las cosas más sutiles y que más tenemos que cuidar. Por eso para mí no hay nada más importante que el jugador. Por eso yo digo,
Me van a atacar a un jugador y yo voy a salir a defenderlo. Yo le dije a los jugadores que no me ataquen a un jugador porque yo lo siento como parte de mi familia y quiero que seamos así, que entre nosotros nos defendamos y nos hagamos fuerte para adentro, porque sabemos que si eso lo hacemos después lo vamos a sentir primero nosotros, pero después lo van a sentir los rivales adentro de la cancha. Y eso es lo que tratamos de transferirles. Todos los que estamos acá, desde Gabriel Weiner, que llegó a todos los miembros del cuerpo técnico, todos estamos detrás de lo mismo. Nos preocupa cómo están los jugadores, qué necesitan los jugadores, qué sienten los jugadores. Lo hablaba con el presidente. Yo siento que los jugadores tienen confianza con los dirigentes también, y eso es algo que hay que cuidarlo, y eso es algo que, porque yo digo siempre, los afectos ganados, tanto en el fútbol como en la vida, son siempre provisorios. Los que se pierden suelen serlo para siempre. Entonces uno tiene que cuidar esos afectos ganados y tiene que construirlos permanentemente. Y tiene que saber que hay determinadas cosas que uno no puede hacer, porque si uno daña un afecto, ya después es muy difícil volver a recomponer esa relación. Que eso no quiere decir que esté marcado el respeto, que esté marcada la exigencia, que esté marcado un montón de cosas. Pero yo lo que quiero es que cada jugador que venga a la selección, como que cada jugador que llegó a la selección, el placer mío fue darle un abrazo. Fue darle un abrazo y decirle bienvenido, y la verdad que tenía ganas de que vengan, porque siento que están viniendo con deseos de ser parte de este proceso y de ser parte de esta selección. Y ojalá, que en definitiva es lo más importante, tengamos los rendimientos deportivos, para que en función de los rendimientos deportivos podamos tener los resultados, para que los resultados puedan alegrar a un país y que puedan llevar a Ecuador a que pueda jugar la próxima Copa del Mundo. En definitiva, ese es mi sueño, esa es mi ilusión. Estamos dispuestos a poner todo para tratar de hacerlo, y yo siento que no soy únicamente yo, como dije en esa foto, que estoy dispuesto a dejar el alma para clasificar a Ecuador a la próxima Copa del Mundo. Yo siento que los jugadores están dispuestos a dejar el alma por la selección, y eso me lo hacen ver en cada partido, me lo hacen ver en cada entrenamiento y me lo hacen ver en cada convocatoria. Vamos con las 4 últimas preguntas. Continuamos con Sebastián Orellana de Sonohonda, Cuenca. Buenas noches, profesor Gustavo, y también a nuestros colegas de quienes también están mirando esta rueda de prensa. Profesor, usted ha hablado muchísimo de la motivación que tienen todos sus seleccionados, que tienen todos los jugadores, y que también se contagia también al país. Pero, por otro lado, queríamos preguntarle cómo mantener esa motivación en su lugar correcto y no pasarse de ahí, no pasarse de la raya. Cómo mantener esa motivación también dentro del campo de juego, sabiendo de que se va a jugar en un estadio a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, con una selección boliviana que, si bien es cierto, no están todavía en competencia en el campeonato local, pero que tiene todavía esa hambre y ese deseo de sus jugadores de ganar. Y bueno, también preguntarle si es que consideraría usted quizás la idea de establecer un plantel diferente, un onceno diferente para el partido contra Colombia la próxima semana, o quizás mantener la misma base teniendo en cuenta también del desgaste físico que tienen algunos jugadores en el medio internacional, en el medio local, y después de ese compromiso. Gracias. Sebastián, a ver, yo creo la manera de, primero que el camino de la eliminatoria es un camino largo y arduo, muy arduo lo que es en la eliminatoria sudamericana. Entonces ahí es donde uno tiene que saber que uno quisiera, cuando terminó el partido de Uruguay, nosotros queríamos un partido a la semana siguiente, o sea, porque queríamos jugar rápido. Eso hace de que a lo mejor ese lapso que fue un mes entre un partido y otro, por ahí haga que esas cosas se desvanezcan. Entonces, volver a retomar, tratar, pero no pensar de que el punto de partida es el mismo que dejó después de Uruguay. Ojalá que sea así. Porque uno puede dar por sentado de que es así, pero en el medio hubo un montón de cosas que pasaron. Y ahí es donde uno tiene que tratar de llevarlo a los jugadores a ese punto de partida. Por eso decía bien, y haciendo un juego de palabras, una cosa es tener confianza y otra cosa es confiarse. La confianza, para mí, la dan los resultados. Porque yo digo siempre, la confianza es, yo hacía un ejemplo para tratar de visualizarlo, que es como si tuviésemos un tonel de agua
un equipo tiene un tonel de agua que es su confianza y el otro tiene un tonel de agua que es su confianza. Cuando vamos a jugar, agarramos un balde, cargamos de nuestro tonel de agua de confianza y la ponemos en disputa. Si empatamos, cada uno lleva su balde, la confianza sigue manteniéndose en el mismo nivel. Si me ganan, me llevan ese nivel, ese agua, para mí, el nivel de agua del rival crece, de esa manera aumenta la confianza, la mía baja, crece la confianza. Si yo gano, el nivel mío de confianza crece, el del rival decrece. Entonces, la confianza para mí la terminan dando los resultados, porque obviamente que el rendimiento contra Argentina fue bueno, pero el resultado no fue bueno, porque perdimos el partido. Entonces, había que sustentar el rendimiento para conseguir un resultado. El resultado de Uruguay fue bueno, eso hizo incrementar nuestra confianza. Ahora, eso es una cuestión que incremente nuestra confianza porque la confianza trae seguridad, la seguridad hace que las tomas de decisiones dentro del campo de juego tome decisiones acertadas y cuando uno toma decisiones acertadas, por lo general gana. Por eso es importante incrementar la confianza. Ahora, cuando uno se confía porque cree que yo miro, Bolivia perdió los 2 partidos, no sé cuánto tiempo hace que Ecuador no pierde allá, es ahí donde uno se confía. Y cuando se confía, baja su nivel de concentración, baja su nivel de intensidad, porque sabe que, bueno, total, si en algún momento el partido lo ganamos. Y ahí es donde yo no quiero caer. Muchas veces, a veces la línea divisoria entre confianza y confiarse es muy sutil, es muy delgada. Entonces, ahí donde tenemos que jugar contra ese tipo de factores. Entonces, saber que la confianza del rendimiento contra Uruguay nos tiene que dar obligaciones para lo que venga de Bolivia y Colombia, pero que eso no nos tiene que hacer bajar el nivel de intensidad, de concentración y de formas para que nosotros creamos, bueno, total, tal cosa, y después el problema lo tenemos adentro de la cancha. Ahí donde me parece que jugamos con esa sutil diferencia de donde la motivación tiene que ser exacta y justa para saber que por más que nosotros le ganamos a Uruguay, Qatar está lejísimo, no está ni en el horizonte. O sea, hasta allá no lo podemos visualizar. Ojalá lleguemos a marzo del año que viene, donde tengamos la capacidad de visualizar a Qatar como un sentido muy nítido y como una distancia mucho más probable. Pero para eso hay que pasar por todo este tránsito muy duro y muy difícil que son las eliminatorias y todo lo que viene por aquí hacia adelante. Entonces, a eso por un lado. Por lo otro, después, obviamente yo digo, uno quisiera tratar de repetir formas, porque como decía antes, la habitualidad, las sociedades se conforman en la medida que uno va jugando. Entonces porque nosotros no tuvimos la oportunidad de hacer partidos amistosos para ir probando cosas, para ir viendo cómo responden. Entonces, las pruebas que nosotros hacemos, las hacemos en el medio de los partidos que se juegan por los puntos. Entonces, ahí donde uno tiene que tratar de decir, bueno, pensar muy bien que esto, que lo otro. Entonces, hablar con fisiólogos, hablar con médicos, hablar con preparadores físicos, analizar cosas que no solamente tallan únicamente a cuestiones estrictamente futbolísticas, analizarlas en un contexto del todo, en el nivel de competencia que vienen, en el nivel de recuperación que tienen, cómo vienen en su presente, en un montón de factores que intervienen en el momento de tomar decisiones. Ojalá que no tengamos que hacer muchos cambios, ojalá que podamos darle continuidad a un equipo para ir encontrando una identidad y para ir encontrando una forma. Pero yo digo que Ecuador tiene los argumentos necesarios como para poder a lo mejor decidir que pues tenemos extremos que cualquiera que ponga pueden ser titulares. Y a lo mejor me conviene que arranque uno y que termine otro, o de pronto me conviene ponerlo de una determinada manera, y lo mismo los puntas o los volantes o ese tipo de circunstancias que uno puede determinar hacia lo que puede llegar a plantear. Pero a veces es aventurarse demasiado lo que va a ser el partido de Colombia, porque primero tenemos que pasar por el partido de Bolivia, ver cómo quedamos, ver qué recuperación tenemos, porque siempre la altura de La Paz demanda una exigencia extra, como si se jugaría un partido y medio más que un partido, y después el partido de Colombia va a tener que ser muy intenso desde el punto de vista físico para tratar de quebrarlo a Colombia. Entonces, analizar en el contexto esas cosas están de pronto en mi cabeza, pero hoy está más enfocado la necesidad de Bolivia
y por ahí al costado aparece un poquito lo que es Colombia, pero para empezar a divisar con nitidez lo que es Colombia, tenemos que esperar cómo terminamos en Bolivia, cómo quedamos después del partido de Bolivia para empezar a planificar lo que va a hacer Colombia después. Vamos con José Gutiérrez de Radio Huancavilca. José, adelante, por favor. ¿Qué tal, Fabricio? Muchas gracias para todos los colegas. Buenas noches. Profesor Alfaro, ¿cómo está? Ha hablado en demasía en relación al partido de Bolivia y ha planteado también un poco de Colombia, pero quería consultarle porque hubo cambios del encuentro entre Argentina al partido ante Uruguay. Tiene planificado, valga la redundancia, muchas variantes del partido de Colombia, perdón, del partido de Bolivia al partido de Colombia en esta tercera y cuarta fecha de eliminatorias, profesor. Gracias. Lo vamos a ver, José, un poco lo respondía recién. O sea, vamos a ver cómo quedamos. Vamos a ver el tema de Pervis. Por ahí me podían decir de que Pervis puede estar para un partido y no para los dos, o para un partido y una parte de otro. Entonces ver para qué partido va a estar o para cuál va a estar. Entonces definir un poco eso, porque viene un proceso de recuperación de lesión. Después ver la evaluación de rendimiento de algunos jugadores para ver cómo quedan después del partido de Bolivia, pero no creo que haya grandes cambios, o sea, no creo. De la misma manera que a lo mejor no hubo muchos cambios de un partido a otro en el partido de Argentina, y que a lo mejor, porque a mí me parecía que contra Argentina la presión había que ejercerla a la mitad de la cancha y hacerlo jugar a los jugadores más aptos de Argentina de espalda a lo que es nuestro arco, pues se perfilaban de frente ahí donde se ponen peligrosos, y en función de eso ahí uno determinó un centro del campo armado de una determinada manera, y de pronto después cuando yo vi el partido de Uruguay y empecé a ver cómo respondían también los jugadores nuestros a la intensidad de la altura de Quito, veía de que para mí en determinado lugar había que tener supremacía de jugadores que estén habituados a jugar en la altura, y por eso diagramamos ese partido. Un poco era estudiando también las cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha. ¿Por qué? Porque había cosas que yo las podía prever, pero no tenía las respuestas. Porque yo siempre, a lo largo de toda mi carrera, siempre fui un entrenador que se preparó para tener a la altura como un adversario. Y después, ahora, en determinado momento, la altura la tengo a favor. Entonces, ¿cómo le juego a favor de la altura? ¿De qué manera le saco provecho a la altura? Y ahí donde hice un análisis estadístico de formaciones y de rendimientos, y veía cuántos jugadores de altura jugaron cuando Ecuador fue al Mundial y cuántos jugadores de altura jugaron cuando Ecuador no fue al Mundial. Y ahí entonces ya hay respuestas en determinados lugares. Entonces yo digo que somos una de las selecciones que más jugadores locales tiene en su nómina. La mayoría, salvo el caso de Bolivia, la mayoría tienen más jugadores afuera de los que están adentro. Nosotros tenemos una cantidad importante de jugadores del mercado local. ¿Por qué? Porque tienen un aliciente en ese aspecto también. Y bueno, son cosas que uno va descubriendo y que uno va viendo. Que uno puede decir, bueno, a mí me parece esto, pero después hay que ver si lo que yo pienso se va de la mano de la realidad. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para probar. Y no es una excusa, porque en definitiva, pues si me hubiese quejado que no tenía tiempo para trabajar, directamente no hubiese asumido en el cargo. Eran los riesgos, y ahí es donde yo tengo que tratar de reducir el margen de error, tratar de que mis decisiones traten de ser lo más acertadas posibles en lo que yo busco, y que después lo que yo busco sea interpretado con los jugadores para poder después ser llevado a la práctica. La idea que yo de pronto tenía para el partido de Uruguay en un primer momento era distinta a la que después terminé llevando adelante. ¿Por qué? Porque cuando vi en los entrenamientos que las cosas que yo quería hacer no las podía hacer, tuve que cambiar. Y ahí es donde uno va viendo las respuestas. ¿Y por qué? Y a veces cambiar es un dilema, porque uno dice, bueno, yo durante un tiempo vine convencido de que esto era lo que tenía que hacer, y ahora de pronto, porque yo veo que a lo mejor una determinada respuesta ya no es, o no voy a poder plantear el partido que yo quería plantear si hago esto, entonces tengo que hacer esto. Y bueno, es a veces
someterse a un riesgo, porque donde yo me equivoco, Ecuador pierde, y yo no puedo darle el lujo a que Ecuador pierda. Entonces ahí donde yo tengo que tratar de pensar muy bien cómo son mis decisiones y tratar de que mis decisiones vayan de la mano con lo que uno piensa, y fundamentalmente que sean bien interpretadas y aceptadas por los jugadores para después llevarlas a la práctica. Muy bien, y cerramos la conferencia de prensa con una última pregunta del colega John Hidrobo de Radio Ondas Cañaris. Adelante, John, por favor. Querido Fabricio, usted muy amable. Profesor, primero desearle éxitos en estos dos partidos. El éxito suyo es el éxito nuestro. Ecuador va a jugar con la necesidad de Bolivia de sumar 3 puntos. La consulta, ¿cómo aprovechar esa desesperación anímica y de resultados que tienen los bolivianos? Gracias. La verdad, John, es una de las claves del partido eso. Yo digo que en la firmeza que tengamos que tener, en la concentración que tengamos que tener, en el entendimiento de las formas de saber el tipo de partido que Bolivia por ahí nos puede llegar a plantear, en la capacidad que tengamos nosotros de saber que hay determinadas cosas que tenemos que hacer y que tenemos, si eventualmente se puedan llegar a presentar, a tratar de aprovecharlas. Y yo digo que en la optimización de la utilización de los recursos, en la concentración y en la disciplina está la clave de que nosotros saquemos adelante este partido, John. Para mí pasa por eso. Pasa por la disciplina, por la concentración, por entender qué tipo de partido tenemos que jugar, dónde jugar la pelota, cómo jugar la pelota, qué tratar de hacer, de qué tenemos que cuidarnos, qué es lo que van a tratar de hacer, cómo vuela la pelota, que vuela de manera parecida pero no igual a Quito, qué cosas hay que tratar de tener en cuenta, ya sea desde una pelota parada o una pelota en movimiento, cómo tenemos que tratar de hacer, y eso para mí es la clave de entender este partido, con un contexto psicológico que nos van a llevar a un tipo de partido que nosotros también lo tenemos que pelear y luchar en ese plano de la misma manera como lo van a plantear ellos. Muchas gracias, profesor Alfaro, por sus criterios, por su presencia en poco más de una hora de esta conferencia de prensa que ha tenido una gran repercusión a nivel nacional e internacional. Los colegas, pues obviamente por interno nos piden que le agradezcamos porque se ha tomado el tiempo y la paciencia de responder a todos y cada uno de ellos. Gracias, sabemos de su esfuerzo, que consecuentemente es parte del trabajo de la tricolor ecuatoriana. Gracias también a todos los medios de comunicación que nos siguieron a través de la señal del canal del fútbol, de las plataformas oficiales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de la TRI, y desde luego a las emisoras que replicaron esta emisión. Gracias a todos, que tengan una excelente jornada. Muy buenas noches.